amaneciendo en Cabiahue, -6 grados hizo anoche. Nos levantamos hoy a la mañana y nos encontramos con que todas las cañerías que teníamos están todas congeladas. Hasta la misma bomba de agua directamente no quiere andar. Pero mira qué lugar. Hermoso. Estamos camino a Las Leñas. Temperaturas de -6 grados, -9 grados, -10 grados. Y te vamos a mostrar cómo es vivir en un motorhome con estas temperaturas. Camino a Las Leñas está la laguna de la Niña Encantada. Vamos a hacer el pequeño senderito que es súper cortito y a ver si vale realmente la pena. Amén. Somos Espíritu Amable por el mundo. No olvides de suscribirte y darle video. ¡Hasta la próxima! No dábamos ni 2 centavos por este lugar, no creíamos que nos íbamos a encontrar con esto y miren lo que es el color de la laguna. ¿Se ve? Ahí eco, ¿viste? ¡Peces! ¡Lado! ¡Ahí va! Miren qué curioso que es el corte transversal de esta laguna. Tiene 10 metros de profundidad y una cueva, como se puede ver acá en la imagen. Y es un poco larga de contar la leyenda, pero la laguna también tiene una leyenda que la acompaña y que es la que le da el nombre de Laguna Niña Encantada. Sí, Oli, ¿a qué se debe el color turquesa del agua? Colorante. El color de la laguna se debe a que está rodeada de yeso y que además hay algas verdes. Y sumado a ello, cuando se pasan los 7 metros de profundidad, cambian las tonalidades del agua y eso es lo que le da el color turquesa. Y con mucha claridad se pueden ver en el agua truchas arcoíris. Todo lo que se puede ver alrededor de la laguna es lava volcánica. Me encanta el pantalón de agua. Me queda divino. Y así finalizamos la visita a la laguna de la Niña Encantada. El valor de la entrada es de 2.800 pesos para los adultos y 2.000 pesos para los menores desde los 5 años. África no pagó. Allá donde ven la casita es donde se dejan los autos estacionados y luego se viene caminando hasta la entrada, que es súper cortita la caminata. Ahora sí, camino a Las Leñas. En el camino nos queda un lugar más para visitar y ya llegamos al Valle de Las Leñas. Y llegamos a Las Leñas. Les contamos que en el medio nos faltaba visitar un lugar, pero no lo encontramos, no estaba señalizado, así que seguimos de largo.
La próxima vamos a ir con el GPS puesto. Pero finalmente llegamos a Las Leñas, son las 5 de la tarde, hacen -3 grados, se siente el frío. Todavía tenemos congelados los caños y la bomba desde hoy a la mañana. Así que vamos a ver cómo continuamos, qué pasa. Compramos algo para ponerle a los caños y ver cómo pasábamos la noche. Les vamos a seguir contando cómo es vivir en motorhome en esta temperatura. Yo el único problema que tengo con la nieve es que se me congelan las orejas. Mami dice que no podamos. ¡Ay! Y bueno, finalmente nuestro plan era, quizás, si era posible, quedarnos a dormir en Las Leñas. Pero sinceramente el frío que hace es mucho y nos dijeron que iba a haber una tormenta de nieve muy fuerte durante varios días, más o menos hasta el martes. Hoy estamos a viernes, así que era un poco riesgoso porque no sabíamos si nos íbamos a quedar muchos días ahí varados y la verdad es que tenemos todos los caños congelados, no podemos usar el agua, entonces se iba a empeorar todo mucho más y decidimos seguir viaje, ir subiendo un poquito más y no quedarnos en Las Leñas. El frío que hace es realmente mucho y va a ser más, así que decidimos continuar. Y llegamos finalmente al Pozo de las Ánimas, que cuando estábamos yendo hacia Las Leñas no habíamos visto porque no hay buena señalización, inclusive viniendo desde Las Leñas, el cartel está todo borrado, lo vimos de casualidad. Y el lugar es realmente muy bonito. Es una formación geológica. Se produce por las aguas subterráneas que van generando cavernas y luego el techo cae y se forman estas depresiones con formas cónicas. Miren, acá está súper bien graficado. Ahí se puede ver en los dibujitos cómo el agua subterránea va generando las cavernas, luego el techo cae y quedan estas formaciones como el Pozo de las Ánimas. Intentando descubrir la bomba y los caños, un poco del frío. Supuestamente va a haber agua-nieve hoy. Y se nos están congelando las cosas, entonces para cuidarlas un poco, haciendo algunos inventos. ¿Funcionará o no funcionará? Ya veremos. Terminamos de cubrir todo. Esperemos que la nieve que dicen que mañana va a nevar no nos venza. Espero que haya quedado bien abrigadita, ¿no? ¿Qué decís vos? Frío terrible, pero quedó. 12 del mediodía y los caños así todos están congelados, abrigaditos y todo. Todos congelados. Así fuimos con un bidón a la cabina. Y El tiene hielito. hielo. A ver. El agua de la cabina. Es hielo, de verdad, tenía razón. Es macizo el hielo. Ahora pues estoy con... Para. Así amanecimos hoy en Mendoza. Amaneciendo en Mendoza. Su primera nevadita. Estaba pronosticado de nieve en Mendoza y miren lo que es esto, qué hermoso, como una peli. Gracias por acompañarnos en un episodio más. En la descripción de este video te compartimos varios links que pueden interesarte. Para seguir viendo más contenido del canal, haz clic aquí y no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio recorriendo América.